Pues nada, nos presentamos. Yo soy Meritxell, soy escritora, soy coach y he escrito un libro que se llama El arte de la empatía, del que hablaremos hoy también, que habla sobre las personas altamente sensibles, que es el tema que nos ocupa aquí. Y, y bueno, compartiremos un poco nuestra experiencia y las herramientas que conocemos en este sentido, desde mi experiencia de coach y escritora sobre este tema y Leonardo pues desde su visión de psicólogo clínico. Perfecto, perfecto. Bueno, Mary, nos dices que tú pues has escrito un libro del arte de la empatía, ¿no? Que bueno, que ya yo he tenido la suerte de leer. Y bueno, explícanos un poco de qué va el libro del arte de la empatía. Pues El arte de la empatía es un libro desde la experiencia de ser una persona altamente sensible, en el que explico pues los problemas más comunes con los que yo me he encontrado, que es pues la sobresaturación, ¿no? El hecho pues de sentir mucho los ambientes, ¿no? O los ruidos, ¿no? Este tipo de, em, de cosas ambientales que nos afectan y hablar sobre herramientas prácticas, porque muchas veces yo me encontraba que los libros que yo había leído eran mucho desde la teoría, desde entender qué es el rasgo, pero claro, yo me encontraba que tenía unos problemas en el día a día que no sabía cómo solucionar, no sabía cómo, bueno, ahora tengo este problema y ahora qué hago, ¿no? Entiendo lo que es, pero no sé cómo poder pues enfrentarme a ello, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de mi investigación, pues empecé a escribir el libro para poder compartir eso que yo había aprendido y había aplicado en mi día a día para que otras personas pues pudieran tener ventaja de esa investigación que yo había hecho y que pudieran coger estas herramientas para, para mejorar, ¿no? La relación que tienen con su sensibilidad como había hecho yo. Perfecto. ¿Y por qué dirías que este libro es importante para las personas altamente sensibles? Pues por una parte porque creo que muchas veces hablamos de los problemas que lleva la sensibilidad, pero no hablamos de los beneficios. Y creo que ser sensible es una cosa bella, te permite ver los detalles, las pequeñas cosas, te permite disfrutar de, de cositas que los demás no ven, ¿no? De darte cuenta que han cambiado las hojas y ya estamos en otoño, o darte cuenta que sientes el cuerpo diferente hoy, ¿no? O que las emociones son mucho más a flor de piel. Entonces, ver esa sensibilidad como algo beneficioso y por otra parte, pues desde mi trayectoria de coach, para mí es muy importante la práctica, que no solo nos quedemos en la teoría, porque en el día a día, en la vida, los hábitos que cultivamos son aquellos que se quedan de forma permanente. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a, a ir por el mismo camino o a hacer las mismas cosas y esperamos un resultado distinto. Esto es muy humano, ¿no? Queremos hacer lo mismo sin movernos de nuestra zona de confort, pero el resultado pues normalmente es el mismo cuando hacemos lo mismo. Entonces, estos ejercicios son muy prácticos y que te ayudan a conocerte. El libro tiene más de 50 ejercicios, te ayudan a conocerte más y a generar otro tipo de relación con tu sensibilidad, ¿no? Desde aprender a decir que no o aprender a detectar tus propias emociones y saber qué es lo que te sucede para entenderte mejor y a la vez poder entender mejor a los demás. Vale, muy bien. Y digamos, ¿qué fue lo que a ti te impulsó a escribir el libro? Que ya lo explicaste un poco, pero desde el punto de vista, digamos, de pensar en ti cuando eras una niña, ¿no? Que ¿qué pensaría la niña Mary Chale de, bueno, de lo que haces actualmente, de lo que te dedicas y del libro? Pues sí, mira, es muy curioso, ¿no? Yo creo que cuando yo era pequeña, mis padres ya veían que era muy sensible, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en la película de La Cenicienta, ¿no? A mí me parecía atroz que le destrozaran el vestido, ¿no? Que era de su madre, ¿no? Este tipo de cosas que a veces nos pasan desapercibidas, pero que esta sensibilidad se ve en cositas pequeñas que suceden cuando eres pequeño. Yo tuve la suerte de tener una madre muy sensible también y que me enseñó muchas herramientas que me han ayudado a llevar mi sensibilidad de forma muy saludable. Pero creo que este libro
hubiera ayudado también a mi familia y a mi entorno, pues a entenderme mejor de cómo yo lo vivo y también entender cuáles son los métodos en los que pueden ayudarme, ¿no? Sobre todo cuando generas las bases de cómo tomarte las cosas, de cómo enfrentarte a la frustración, ¿no? O en la escuela, ¿no? Cuando empiezan a haber los primeros retos. Pues creo que este es un libro tanto para padres, para entender mejor a sus hijos, como para personas altamente sensibles, para entender mejor su sensibilidad y saber qué es lo que les puede ir bien y qué es lo que les puede ir mal. Para mí es un viaje de autoconocimiento, no es solo un libro de herramientas, sino que es un camino que cada uno va haciendo al andar, ¿no? Yo siempre digo que las herramientas están para decidir qué es lo que te funciona y lo que no te funciona. A lo mejor de las 50 herramientas hay 30 que te funcionan y hay 20 que no. Cada uno tiene que escoger lo que quiere coger de cada lugar y hacerse lo suyo, ¿no? Y muchas veces me escriben, ¿no? Lectores que me dicen, ay, mira, pues he cogido esta herramienta y he modificado esto y esto me funciona mejor. Creo que todo es variable y cada uno tiene que tener esa parte de responsabilidad de coger lo que le sirve y dejar ir lo que no. Perfecto. Bueno, yo creo que sería ahora un buen momento para explicar un poco de dónde surgió este proyecto, ¿no? De herramientas para niños altamente sensibles, ¿no? Y de cómo terminamos encontrándonos tú y yo, que fue precisamente a través de Mm, la escuela BIT, ¿no? Porque tú me contactaste a través, digamos, de allí, a través de Monse, y pues entonces la idea era que yo te hiciera una reseña para el libro y al leer el libro, pues yo sí, empecé, bueno, a ver, a sentir esto de este viaje, ¿no? Y también a pensar paralelamente cómo podía yo adaptar ciertas herramientas que tú colocas en el libro para trabajar con los niños, ¿no? Cómo traducir esto para los niños. Entonces de allí, digamos, es cómo ha nacido esta presentación de hoy, ¿no? Esta charla, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, sí. avanzamos un poco en entrar ya en lo que son, digamos, las herramientas de las que tienes en el libro y empezamos a ver cómo podemos adaptarlas para poderlas usar con los niños. Vamos allá. Pues la primera que tenemos es el juez interno, ¿no? Cuéntanos un poco, Leo, qué es el juez interno y por qué es importante trabajarlo. Bueno, el juez interno, para resumirlo, ¿no? Es como esa entidad o esa voz que es crítica, que, pues, por un lado nos impulsa, digamos, a ser mejores, pero que en ocasiones puede llegar a pasarse un poco, ¿no? Y a ser incluso hasta cruel. Es esa voz que es Mm, machacona, que te dice que, bueno, que no lo estás haciendo suficientemente bien, y que al final que terminas confundiendo con tu propia voz, ¿no? Es decir, porque el juez interno es una parte de nosotros mismos, pero no somos nosotros. Es solamente una parte de nosotros. Y una de las cosas que nos pasa, sobre todo a los adultos, es que nosotros confundimos al juez con nosotros mismos. Y empezamos a decir, por ejemplo, es que yo soy muy autocrítico, o soy muy autocrítica, soy muy autoexigente, soy. Y resulta que nosotros somos mucho más que esa voz, ¿no? Eso solamente forma parte de nosotros. Entonces, claro, este juez no puede morir, ¿no? No lo podemos matar. De hecho, lo necesitamos, por lo que dijimos antes. Pero sí que podemos tenerlo a raya, o como dices tú, le podemos bajar el volumen a su voz para poder mm. nosotros sentirnos más libres y más aliviados, ¿no? Ser un poco más autocompasivos. Sí, es una cosa muy curiosa porque todos tenemos esa voz, ¿no? Pequeños y grandes, ¿no? Es esa voz que nos ayuda a ser mejores también, porque es una voz que tiene una intención positiva. Lo que pasa es que cuando se nos pasa de vueltas, cuando esa voz tiene un volumen mucho más alto, esa positividad, ese beneficio que tiene ser críticos, porque ser críticos en la vida es necesario. Hay que cuestionarse si lo que hacemos está bien o no, lo necesitamos para mejorar ¿no? Para superarnos día a día, pero sí que es cierto que en el momento en el que eso está subido de volumen, eso eh, nos hace machacar nuestra autoestima, nos hace pequeños. Entonces,
hay que tener en cuenta que tiene que existir, eso no va a desaparecer, pero sí que tiene que tener el lugar correcto y como tú dices, es importante hacer esa separación entre lo que soy yo como persona y esas voces que tenemos, ¿no? Que son necesarias para crecer, pero que no tenemos por qué identificarnos con ellas, sino que simplemente son diferentes partes de nosotros que nos hacen el todo en este sentido. Um, y esto va muy, muy atado con el tema de la autoempatía, cómo nos hablamos, eh, que es una cosa que también trato mucho en el libro, ¿no? De cómo es nuestro discurso interno, porque muchas veces somos el peor amigo que podamos tener. No tendríamos amigos si habláramos a los demás de la forma que nos hablamos. Y es esta voz, ¿no? Que en vez de ser el cheerleader que llevas dentro, ¿no? Con los pompones animándote a hacer cosas, es el antagonista de eso, ¿no? Es el que va enterrando todas las posibilidades de que puedas crecer, ¿no? Y te ancla en esa zona de confort en la que te haces pequeñito y no vas a por los retos, a por las cosas que te hacen crecer. Entonces, en este sentido, en el libro hay una herramienta que es para trabajar el juez interno. Y hablando con Leo, pues me comentó que estaba utilizando esta herramienta del libro con las sesiones con niños. Entonces, si quieres comentarnos un poco, pues cómo trabajas a través de esta herramienta del crítico interno para que los niños entiendan pues que hay una separación entre ellos y este juez y cómo lo trabajas con ellos. Ujú. Bueno, se basa en, de alguna forma, externalizarlo, ¿no? Que es ponerle un nombre, ponerle una cara, ¿no? Porque nosotros, y bueno, nuestro cerebro en general, le es mucho más fácil poder eh, trabajar si tiene como a un sujeto a quien dirigirse, ¿no? A un personaje. Entonces, una de las primeras cosas que se hace es ponerle un nombre y luego ponerle una cara. Y para los niños esto se hace, por ejemplo, dibujando o a través de un personaje que ellos escogen, ¿no? Una representación y todo esto se va a basar mucho en si el niño pues tiene más tendencia a que le gusten los dibujos o los juegos, en fin, ¿no? O a moverse, ¿no? Eh, entonces, claro, se le pone esta cara, se le pone esta forma y entonces es mucho más fácil interactuar con él, ¿no? Los niños entonces, eh, pues ya saben que es él y aprenden a hablar con él, a establecer como diálogos con él para ponerle límites, para decirle, juez, que ya te he pillado, que eres tú el que me estás hablando, ¿no? Y ahora yo no te voy a escuchar, o ya te he escuchado, pero tampoco es tan malo como dices, ¿no? Y naturalmente, en este ejercicio, bueno, una de las cosas que también hago es que después de que dibujamos el juez interno, dibujamos cierta suerte de elementos que lo contengan, ¿no? Entonces algunos niños, por ejemplo, Ujú. dibujan un campo de fuerza, otros dibujan a lo mejor una cámara de vigilancia o ponen un guardia jurado en la puerta de una caja fuerte, ¿no? Buscan sus formas, ¿no? De dejarlo fuera. Y naturalmente también muchas veces sale un antagonista, un personaje que hace, digamos, como de defensor, ¿no? Y que ahuyenta al juez interno y lo recoloca en su sitio cada vez que se pasa, ¿no? Cada vez que está diciendo cosas que no son. En la presentación, cuando la veáis, veréis que está un juez interno de un lado y de otro lado hay como un ángel dibujado que tiene, que en realidad es un Sí. signo de más, es un positivo y significa la positividad, transformar el ángel, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo los niños además, de forma mucho más fácil y fluida que los adultos, entran en este juego, ¿no? Y que a nivel visual es una cosa que nos ayuda a salir también de este cerebro izquierdo, de esta mente tan lineal y cerebral y racional. Y en el momento en el que dibujamos, entramos en la creatividad, entramos en un espacio en el que las palabras dejan de tener sentido y entra más la parte visual, la parte creativa. Dibujar ese juez interno para los niños es quizá más fácil, como decías, que quizá con los adultos, porque estamos mucho más metidos en la parte más cerebral, pero eso ayuda a poner en el papel esos personajes que llevamos dentro y a distanciarse de ellos de cierta forma, de que entiendan
de una manera muy simple a través del juego de que ellos no son esas voces y que además tienen recursos internos, ya sea con el antagonista o ya sea con ese guardia de seguridad, ya sea con todas esas metáforas visuales que ellos tienen claras, ¿no? Entonces, un poco lo que invitamos con este ejercicio es tanto padres como niños que hagan este ejercicio del juez interno, ¿no? Como padres también, cuando tú sepas quién es tu personaje, quién es tu juez interno, también te va a ser mucho más fácil poder guiar a tus niños a hacerlo. Y además es un juego que puede hacer toda la familia y que podéis tener vuestros jueces internos en la nevera, ¿no? O en un espacio en casa en el que eso tenga un espacio que también os haga iguales, ¿no? De que no es que el niño que es altamente sensible tenga un juez interno, es que lo tenemos todos, independientemente si somos sensibles o no en este sentido. Entonces, este tipo de ejercicio también nos ayuda, por ejemplo, el tema de las frases recurrentes, ¿no? Que dice ese juez, ¿no? El discurso que tiene, ¿no? O sea, a través del visual podemos trabajar diferentes aspectos. Pero lo que es el ejercicio sería básicamente invitar al niño, ¿no? A que conecte con esa voz, ¿no? Si nosotros conocemos algunas frases recurrentes, a lo mejor que el niño dice, que creemos que es el juez interno, pues intentar, ¿no? Entrar en ese espacio y decirle, ¿no? ¿Cómo lo visualizas, ¿no? Si fuera un personaje, ¿cómo sería? Dibújalo, ¿no? Intentar a partir de ahí pues sacar eso y luego por la otra parte sacar los recursos positivos, sacar ese antagonista que le pueda ayudar pues a protegerlo, ¿no? de esa voz. Ujú. Este sería un poquito el ejercicio, que tenéis también ejemplos en el PowerPoint que hemos compartido en comentarios. Y, y si te parece, podemos pasar a la siguiente herramienta que compartimos hoy. Hay una pregunta que están haciendo, ¿no? Con respecto al juez interno, ¿no? Sí. Bueno, que al final igualmente podremos hacer otras preguntas, ¿no? Abriremos un espacio de preguntas, pero aprovechamos de responder. ¿Cuál es la relación entre el juez interno y la alta sensibilidad? El perfeccionismo. Mm, Esto es interesante, ¿no? Mucha gente altamente sensible, ¿no? Incluso la doctora Aaron habla bueno, de que en realidad hay una necesidad de hacer las cosas bien a la primera, pero que muchas veces eso no tiene que ver con perfeccionismo, aunque también puede que esté acompañado de perfeccionismo, ¿no? Pero creo que ese procesamiento profundo este, hace que, digamos, que, que se contemplen más escenarios, que se vuelva muchas veces sobre lo mismo y esas ganas de que se hagan las cosas bien a la primera, que pues sí que puede darle allí más volumen a ese juez interno, ¿no? Por eso es que es importante, ¿no? Trabajarlo. Sí, y además yo creo que a nivel general, a las personas altamente sensibles se nos dispara muchísimo este juez interno y esto se transforma en darle vueltas a las cosas constantemente, ¿no? Hay una situación típica que seguro que los adultos podemos ponernos en esa situación, que es lo típico que tienes una conversación con alguien, ¿no? Y en el momento quizá no te salen las palabras, pero luego te pasas 3 horas imaginando esa conversación con 50 finales diferentes, ¿no? Y le estás dando vuelta a esa conversación como si pudieras volver a hacerla. Entonces, el juez interno es eso, es esa vuelta en la que no paramos de darle cancha a algo que ha sucedido. Y esto también pasa por un tema de poca tolerancia a la frustración, ¿no? De que lo que tú decías, cuando algo no te sale a la primera, ¿no? Es que no soy bueno, ¿no? Entonces llega ese machaque, llegan esas vueltas de minimizar esa autoestima. Entonces, por eso es tan importante el juez interno, pero ya no solo para los niños altamente sensibles, que evidentemente hacer una buena base va a hacer adultos emocionalmente saludables, sino que para los adultos es un gran trabajo que todos tenemos que hacer, porque en mayor o menor medida, independientemente de la sensibilidad que tengamos, es algo que no sucede a todos, o sea, no sucede a todos en mayor o menor medida. Entonces, son cosas que
para tener una buena estabilidad emocional y que no nos machaquemos por dentro, es algo que es muy importante trabajar, y esta herramienta es algo que puede ayudar a hacerlo de forma divertida y de forma de que toda la familia pueda participar. Claro, sí, sí, se hacen estas bromas, que sí que te dijo tu juez interno, que me dijo a mí, ahora está hablando él, ahora no eres tú. Y eso sirve para que entre todos a nivel sistémico, incluso comunitario, nos vayamos apoyando y creciendo. Vale, bueno, pues muy bien, contestada la pregunta, si te parece entonces pasamos a la otra herramienta que queremos compartir Sí, hoy. vamos allá. Pues la siguiente herramienta está enfocada a poder generar un espacio de calma en el momento de la sobresaturación. Entonces, por ejemplo, yo sé, Leo, que tú utilizas el Rincón de la Calma, que es un espacio físico. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es ese rincón de la calma que utilizáis en la escuela BIT? Bueno, sí, es un elemento bueno, que lo tenemos allí en la escuela BIT y que, bueno, que también es conocido por mucha gente, que se trata de generar un espacio en el que ir a calmarse, ¿no? Y ese espacio es un espacio en donde hay elementos que están además personalizados, ¿no? Para poder ir a calmarse allí. Y bueno, básicamente es intentar cambiar de contexto para poder retomar otra vez el equilibrio, ¿no? Porque las personas altamente sensibles, incluidos los niños, por supuesto, una de las cosas que le pasa es que como son tan reactivos a lo que ocurre, pues se satura más rápido, se sobreestimula mucho más rápido. Entonces una forma de volver a recuperar ese equilibrio óptimo de activación, ¿no? A nivel corporal incluso, es poder, digamos, retirarse de la situación, ir a un sitio donde haya también una estimulación que relaje. Y, en este y para que esto funcione es muy importante, primero, que sea algo personalizado, que haya cosas que le ayuden a ese niño, que sea él parte de la construcción de ese espacio, ¿no? Y que además él tenga una previa, como un entrenamiento para saber cuándo debe ir allí, en qué condiciones debe ir allí. Entonces es una cosa que se tiene que preparar antes, con calma, como un juego, y donde el propio niño ponga allí las cosas que siente que naturalmente lo calman, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que si aparte de eso le damos ejemplo, los adultos, si los adultos tenemos nuestro propio rincón de la calma o algo similar, ¿no? Ese sitio donde se va la mamá a calmarse cuando está muy enfadada o cuando está muy nerviosa o lo que sea, entonces tácitamente le estamos dando permiso a ese niño para que haga lo mismo, ¿no? Y eso es muy interesante desde el punto de vista relacional y sistémico. Esto es lo que es el rincón de la calma, que puede estar en una escuela, puede estar en una casa, etcétera. Ese es el físico. Sí, y lo que os traemos hoy es ese rincón de la calma, pero interior. O sea, nosotros he creado un cuento para visualizar esta parte de este rincón interior, que es un jardín, ¿no? Todos tenemos un jardín dentro nuestro en el que cada jardín es diferente, ¿no? Ahí es donde viene esa personalización que hablaba Leo, ¿no? Entonces, a través pues, de un cuento que os leeremos, que lo tenéis disponible en la presentación, que podéis seguirlo y que podéis utilizarlo para introducir a vuestros niños en este espacio del jardín, que el jardín será diferente para cada niño y seguro que habrá elementos que son distintivos, ¿no? Al final lo que queremos es crear ese espacio de la calma, pero internamente, que esté ubicado, guardado en algún espacio donde el niño diga, pues mira, mi rincón de la calma lo tengo en la mano o lo tengo en el corazón, ¿no? Entonces, lo que hacemos es anclar ese jardín en un lugar en el que ellos pueden recuperarlo cuando lo necesiten. Y pues como padre o como facilitador, pues de esta actividad del jardín, pues nuestra tarea es hacer preguntas, ¿no? Es generar este espacio de calma para entrar en esa visualización y poder hacer preguntas para que el niño pueda entrar en ese jardín y empiece a imaginarse, pues, cómo es el jardín, a qué huele, entrar en todos los tipos de sentidos, ¿no? Ya sea olfactivo, visual, táctil, ¿no? Qué temperatura hace, entrar en ese jardín
que en momentos de sobresaturación o simplemente momentos en los que quiera sentirse en calma y en paz en ese espacio, pueda recurrir a ello sin tener un espacio físico en el que protegerse o en el que poder entrar, ¿no? Es una herramienta útil que nos podemos llevar a todas partes y yo personalmente es algo que utilizo muchísimo. Cuando estoy, por ejemplo, en una sala de espera, ¿no? Y ya estoy poniéndome nerviosa porque no me toca, ¿no? Este tipo de cosas, pues es algo muy sencillo, porque es algo que llevas contigo y que es gratuito y fácil, ¿no? De poder entrar y tener esos momentos de calma que todos necesitamos en algún momento. Entonces, como vamos a leer este cuento y es en realidad es una visualización, la persona que está entrando pues tiene que cerrar los ojos. Lo que sí que nos gustaría es un poco entrar en unos consejos para visualizar mejor, para que sean visualizaciones efectivas. Entonces, Leo, para empezar con los consejos de visualizaciones, ¿por dónde Bueno, yo empezamos? creo que algo importante, digamos, es como mentalizarse antes, ¿no? Y para eso voy a dar una pequeñísima explicación de lo que ocurre incluso a nivel cerebral con esto, ¿no? El cerebro en realidad no discrimina entre lo que él cree que está pasando y lo que está pasando en realidad, ¿no? Lo más importante es la experiencia que uno tiene de lo que está pasando y no el hecho en sí. Entonces, mientras más elementos de naturaleza sensorial, tenga esa imaginación, más fácil va a ser para el cerebro replicar o revivir esas mismas sensaciones, ¿no? Por eso es que funciona la visualización, porque el cerebro va a reaccionar, se van a activar las mismas partes que como si estuviera pasando, ¿no? Igual no con tanta intensidad, o sí, depende de lo bien que lo hagamos. Entonces, para eso es importante, pues, estar en un sitio en donde uno esté relativamente tranquilo, concentrado, donde no haya mucha luz, para que puedas estar y no haya muchos estímulos para que te puedas concentrar y puedas ir más hacia adentro, ¿no? Que estar a lo mejor yendo hacia afuera, con tus sentidos me refiero. Y la otra cosa es que la visualización sea muy rica en sensaciones que son sensoriales puramente y sobre todo primitivas como puede ser el olor, el tacto, ¿no? Y detalles como sombras, brillos del sol, temperatura de la piel, porque son los sentidos más primarios y son los que más rápido van a ser la vía más rápida para llegar a sentir y a viajar dentro de nosotros mismos. No sé si hay algún otro que tú agregarías, Mary. Sí, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Como decías, es importante ir hacia adentro. Entonces, pues recursos que nos pueden ser útiles puede ser pues tener una venda en los ojos, ¿no? O intentar tapar la luz con todo lo que podamos. Otra cosa, quizá no para la primera visualización, pero otra cosa que puede ayudar, si mi jardín huele a lavanda, por ejemplo, pues seguramente tener un aceite de lavanda disponible, ¿no? Me puede ayudar muchísimo a entrar en ese jardín, ¿no? La primera vez que entramos en el jardín, pues no sabemos muy bien qué es lo que va a haber, pero una vez ya estamos familiarizados con ese espacio, pues ya sabemos qué es lo que nos puede ayudar a entrar, ¿no? Entonces, todo lo que sea más del cerebro límbico, ¿no? Lo que tú decías un poco de esos olores, ¿no? De esas sensaciones corporales, pues nos puede ayudar a hacer pues ese ambiente, ¿no? También pues sonidos, ¿no? Pues a lo mejor tener un sonido de agua, ¿no? O algo que nos ayude. Para la primera vez creo que lo importante es entrar y generar esas bases del jardín, pero después se pueden ir añadiendo elementos que nos ayuden a entrar mejor. Vale, muy bien, muy bien. Pues el cuento que os vamos a leer se llama El jardín de Flora y os invitamos bueno, a seguir el cuento. Lo podéis hacer con nuestra voz o podéis también ir siguiéndolo en texto conforme lo vayamos leyendo, que lo tenéis disponible en la presentación. ¿Vale? Vamos allá. El jardín de Flora. Flora tenía 7 años. Le encantaba ir al colegio con su mochila azul que tenía margaritas dibujadas. Era lunes, un nuevo día para ir al colegio. Amaneció con el sonido de la voz de su padre y poco a poco fue abriendo los ojos. Papá, he tenido una pesadilla. Había un monstruo que me perseguía, dijo Flora con voz temblorosa. Cariño, ya está. Solo ha sido un sueño. Estoy asustada, he tenido mucho miedo. Tú eres muy valiente, cariño. Todos tenemos pesadillas y nos asustamos hasta que nuestro cuerpo entiende que ha sido solo eso, un sueño.
¿Te apetece ir a un lugar que es solo tuyo y en el que podrás estar tranquila y relajada? Claro, papá, ¿a dónde vamos? Te acompaño a tu jardín. Es un lugar que vive dentro de nosotros. Cada uno tiene su jardín guardado en el cuerpo. ¿Dónde crees que está el tuyo? Papi, pues yo creo que lo tengo aquí, dijo Flora poniéndose la mano en el corazón. Ahora que ya sabes dónde está, cierra los ojos. Con mi voz te iré guiando como si fuera un GPS para que llegues a tu jardín. Flora cerró los ojos y con las manos en el pecho encima de su corazón escuchaba la voz calmada de su papá. En ese lugar donde sabes que tienes el jardín, poco a poco vas poniendo toda tu atención allí. Concéntrate y encontrarás la puerta de entrada al jardín. La verás dentro tuyo con los ojos cerrados. ¿Cómo es la puerta? Ya la veo, papi, está llena de flores de colores. ¿Y de qué color son? Son amarillas, rojas y lilas. ¿Y a qué huelen esas flores? Huele a tierra húmeda, parece que ha llovido. Huelo las flores. Hay un olor a rosas y a margaritas, mis favoritas. ¿Cómo puedes entrar al jardín? Estoy empujando a la puerta. ¿Qué oyes? Oigo unos pajaritos que cantan. Están dentro del jardín. Quiero ir a verlos. Entra y busca a los pajaritos. Sigue el sonido de su cantar hasta que los encuentres. ¿Qué ves al entrar? Veo unos árboles muy, muy altos y hay algunos pájaros en las ramas de color verde. Se parecen a los del parque. ¡Qué bien! ¿Qué más hay? Hay un árbol que tiene un columpio atado con cuerdas en las ramas. ¡Hala! Como los que te gustan a ti, ¿eh? Sí, quiero subir. Sube, es tu jardín. Qué divertido, puedo volar muy alto. Me impulso y veo las hojas de los árboles que me tocan la cabeza. ¿Y cómo son las hojas de los árboles? Parece otoño, hay hojas de todos los colores, amarillas, naranjas, rojas y marrones, y aún hay algunas verdes. ¿Y qué temperatura hace en otoño en tu jardín? No hace frío, noto una brisa que mueve las hojas y llevo una chaqueta. Siento el viento. ¿Qué más hay en el jardín? Desde el columpio veo un lago. Con lo que te gustan a ti los lagos. ¿Y cómo es? Pues no lo veo bien desde aquí, solo veo el agua a lo ¿Te lejos. apetece ir a verlo? Sí, voy a ir corriendo al lago. Claro. Ya he llegado, el agua está fría. He puesto un pie dentro del agua y me he mojado el zapato. Ah, ¿y cómo notas el zapato? Mojado, papi, el agua me ha entrado en el Ah, calcetín. ¿y qué hay en el lago? Hay una barquita, como las del parque donde me lleva el abuelo. ¿Y de qué color es la barquita? Es de color blanco y se llama Flora, como yo. Wow, ¿de qué color son las letras? Pone Flora en color verde, pero le salen unas flores rosas de cada una de las letras. Es muy bonito. Qué guay. ¿Y qué te parece tu jardín? Me encanta, papi, se está muy bien aquí. Me gustaría subir a la barca. Ahora que ya sabes llegar a tu jardín, puedes venir cuando quieras y explorar todo lo que hay allí para ti. Tenemos que ir a desayunar, Florita, así que despídete del jardín hasta la próxima vez que lo visites. ¿Qué quieres decirle a tu jardín? Que me lo he pasado muy bien y que el próximo día quiero subir a mi barca. Genial, pues ahora poquito a poco vuelve por el camino donde entraste al jardín hasta que encuentres la puerta de entrada. Ya he llegado. Guarda en tu recuerdo el jardín y resérvalo en tu corazón para que siempre puedas volver a entrar por esa puerta de flores. Cierra la puerta del jardín y poco a poco vuelve a concentrarte en ese lugar donde lo tienes guardado, en tu corazón. Cuando estés lista, abre los ojos y yo te estoy esperando aquí. Flora abrió los ojos de par en par. Con una sonrisa miró a su papá y dijo, Papi, yo no sabía que tenía un jardín. Es muy chulo. ¿Puedo ir cuando quiera? Claro, mi amor, siempre puedes ir. Es tu espacio de calma. Cada día que vayas será un pequeño viaje. Solo recuerda en qué parte de tu cuerpo está la entrada, que es en tu corazón. Tengo el jardín aquí guardado, dice Flora con la mano en el corazón.
Ya no estoy asustada, papi, ni me acuerdo de la pesadilla. Solo quiero subirme en mi barca y ver el lago. Pues el próximo día te subes en la barca. Ahora que ya sabes llegar al jardín, a vestirse, a desayunar, que vamos para la escuela a empezar un nuevo día. Pues Y fin. este ha sido el cuento del Jardín de Flora. Fin. Am, Como habéis visto, ¿no? El padre hace de facilitador, ¿no? Introduce el concepto del jardín a Flora y a través de preguntas va sacando la información, ¿no? De lo que va viendo ella, de lo que va oliendo ella. Entonces, es importante hacer ese fundamento, ¿no? De tú tienes un jardín, donde está, anclarlo en el cuerpo, ¿no? A nivel de pasos, ¿no? Podéis utilizar el cuento del jardín, podéis adaptarlo como veáis, ¿no? Seguramente habrá cosas que sabréis de vuestros niños que les gustan, ¿no? Qué flores, qué olores, ¿no? Si les gusta el agua, si les gustan los columpios o hay otras cosas pues que pueden ser elementos que pueden ayudarles a entrar y os invitamos pues a poder utilizarlo. Am, Creo que también lo que habíamos comentado es que es importante estas herramientas hacerlas o introducirlas en un momento en el que no exista esta sobresaturación, porque lo que queremos es conectar estas herramientas con algo positivo. Si estamos ya en un espacio en el que necesitamos, ¿no? Ese kit de emergencia, no es el momento para introducir nuevos elementos porque pueden acabar siendo otro, otra pieza más de la sobresaturación. En realidad lo que queremos es que estas herramientas sean un recurso favorito, sean un recurso de ayuda, pero para eso hay que generar esta base en momentos de calma y a través del juego y a través de estas visualizaciones, pues que ayuden a los niños a pasárselo bien y a que cuando tengan un momento en el que este recurso pues, se pueda utilizar, sea ese salvavidas, ¿no? Pero sea algo también pues divertido, ¿no? De poder calmar y bajar ese volumen, pues yendo a tu jardín, ¿no? A disfrutar de unos minutos de calma allí donde esté. Ujú, sí, sí. Y bueno, que es totalmente customizable, ¿no? Totalmente personalizable. El jardín puede estar en la playa, puede estar en una montaña, puede estar en cualquier parte, incluso en una habitación. Es lo bonito que tiene el recurso y fue lo que me gustó de la idea, ¿no? De que fuera un jardín simplemente y que pudiera estar en cualquier lugar, ¿no? Para que lo haga suyo el niño, ¿no? O la niña. Sí, o sea, puede ser el parque ¿no? Un parque pues, como los que hay en la ciudad, podría ser una habitación llena de plantas, o sea, en realidad la imaginación al poder, o sea, no, esto simplemente es una idea, ¿no? Que lanzamos allí fuera, pero que cada uno de vosotros sabe mejor que nadie cómo son vuestros niños y qué cosas les van a ayudar a entrar en ese espacio y pues coger esa idea, coger la estructura y a partir de ahí, pues generar ese espacio de calma, ¿no? Que nosotros proponemos un jardín, pero que podría ser cualquier otra metáfora visual de ese espacio que os pueda funcionar. Correcto. Pues para acabar, creo que una de las cosas importantes que hemos trabajado hoy es que como adultos, cuanto más trabajados estemos nosotros emocionalmente, más podemos ayudar a nuestros niños. Y, y esto es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Hay que ayudar al sensible, ¿no? Que a veces nos parece que es el que tiene el problema, ¿no? Pero todos tenemos cosas que a nivel emocional tenemos que trabajar, entonces tenemos que aplicarnos el cuento y ponernos a trabajar en lo nuestro porque desde un espacio en el que estemos cómodos con quienes somos, con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos, es desde donde podremos ayudar mejor a nuestros niños o los niños de los que nos rodeamos, ¿no? También, pues, maestros, ¿no? O si hacéis actividades con niños a nivel profesional, ¿no? No importa, no es solamente, pues, si sois padres, pero cualquier tipo de interacción, ¿no? Que tengamos, pues, con niños o con adultos, estar emocionalmente saludables es algo que nos va bien a nosotros a nivel individual y que es un beneficio para todos y desde ese espacio, pues, poder compartir.
Sí, sí, muy cierto. Es que a veces los niños y los hijos son unos maestros también y que nos dan la oportunidad de crecer, ¿no? Y nos refleja muchos aspectos de nosotros mismos. Entonces se da un juego muy, muy interesante allí porque hay un crecimiento mutuo, ¿no? Como de todo el sistema familiar. Y por eso es importante que todo este mundo emocional se refleje en la familia, ¿no? Nosotros, bueno, yo es mi forma de trabajar y muchas veces, sobre todo con niños de todas las edades en realidad, trabajo siempre mucho con los padres solos, con los niños solos, con los padres y los niños juntos, toda la familia, ¿no? Yo realmente creo que esto es lo que termina muchas veces haciendo la diferencia. Sí, no, definitivamente, ¿no? Y bueno, y también probar cosas, ¿no? Nadie nace enseñado y hay que probar cosas y ver qué es lo que nos funciona y lo que no, y adaptarlo pues a nuestro sistema familiar, adaptarlo a nuestras rutinas, buscar la forma en la que poner estos espacios de conexión, porque también son espacios de conexión entre padres y niños y que además nos ayudan a crecer emocionalmente. Entonces, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Utilizar el juego y utilizar la creatividad no solo para divertirnos, sino también para crear ¿no? las bases de esa emocionalidad saludable para toda la familia, ¿no? No solo para los niños. Am, os contamos dónde nos podéis encontrar y abriremos unos minutitos de preguntas para poder resolver dudas que se han generado a través de la presentación que hemos hecho hoy o dudas que tengáis, tanto de personas altamente sensibles como de niños altamente sensibles, que os podamos resolver aquí hoy. Pues tenéis también la presentación, pero me podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Meritxell García R es mi nombre allí. Y podéis encontrar mi libro El arte de la empatía tanto en librerías como en Amazon. Y bueno, yo soy coach de personas altamente sensibles y podéis encontrarme también en mi página web, meritxellgarciaroch.com. Vale, genial. Y a mí, pues, también puedes encontrarme, bueno, en la escuela BIT, también, que soy un colaborador habitual de la escuela BIT. Y en Instagram estoy en arroba leoncalpsicólogo. Y en Facebook, bueno, por Leonardo Uncal Psicólogo. O a través de mi correo electrónico eliuncal@gmail.com. Estas son las formas de contactarme. Y bueno, yo soy psicólogo, terapeuta familiar sistémico y estoy especializado también en la alta sensibilidad y en otras neurodivergencias, como también en el trastorno del espectro autista, que es otra cosa, pero que bueno, que también es una neurodivergencia, ¿no? Sí, ¿no? Y que también está relacionado de alguna forma, ¿no? Es ese trabajar el tema de las emociones, trabajar esas dificultades que tenemos. Eh, Mencionar que estoy trabajando ahora con la Escuela BIT también para asesoría de coaching nutricional, que es algo también súper importante para las personas altamente sensibles más que, que para otras personas, pero hablar de alimentación saludable es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Crear esas bases de bienestar desde el cuerpo, no solo desde la mente y desde la emoción, pero qué bueno poder crear, ¿no? Esas bases de que los alimentos nos nutren y que no solo son alimentos, ¿no? Que a veces generamos una relación tóxica con la comida y que llevar estos hábitos saludables cuando somos pequeños es algo que nos ayuda también en la vida adulta. Así que si es algo que os interesa, pues también podéis contactar a la Escuela BIT, que estamos empezando con este servicio de asesoría nutricional de coaching para padres y niños altamente sensibles, que es algo que es muy necesario ahí fuera. Pues si os parece, empezamos con la ronda de preguntas. Si ha quedado alguna cosa que queréis más información o preguntas generales de personas altamente sensibles o de niños, pues estamos a vuestra disposición para responder estas preguntas. Podéis ir escribiendo las preguntas en el chat y estaremos encantados de poder ayudaros. Bueno, damos un poquito de tiempo si hay preguntas. Eh, Te pregunto yo, Leo, ¿cuáles son las cosas, por ejemplo, que son más recurrentes o que te encuentras en consulta a nivel
de los problemas recurrentes pues, que tienen los niños altamente sensibles. Bueno, veo ahora que han hecho una pregunta, pues primero contestaré la que me hizo tú y después pues podemos a lo mejor entrar en la siguiente. Mira, Ujú, son de varios tipos, ¿no? Una de las cosas que yo veo que transversalmente eh, afecta a bueno, a las personas altamente sensibles en todas las edades es el tema de la incomprensión, ¿no? El sentimiento de mm, incomprensión. Creo que esa es una de las cosas que que es más importante de trabajar. Y yo lo hago a través de el trabajo de la conciencia, del rasgo, y a propósito, podría aprovechar de contestar esta pregunta. ¿Recomendáis explicar a los niños que tienen el rasgo para que ellos se entiendan mejor? Y bueno, esta pregunta eh, tiene que ver con eso, ¿no? Ellos tienen que ser conscientes, pero no necesariamente tienes que decirles el nombre de la etiqueta. Simplemente puedes hablarles en general de que hay otras personas como ellos que tienen ciertas características, nombrando las cuatro características principales que tienen, y un poco cómo se aplica eso a su vida y sobre todo qué cosas buenas también les trae. Y eso tiene que ver con que una vez que tú has reconocido, has sido consciente de que tienes esto, luego el próximo paso es poder, poder hacer el duelo por lo que no te guste, que tenga que ver con eso, y al mismo tiempo también valorar lo bueno que tiene. Y la mejor forma de ayudar a los niños a hacer esto es que primero lo hagan los padres, ¿no? Entonces sí, yo para poder explicárselo a mi hijo, primero tengo que yo tenerlo bien digerido. Cuando yo lo tenga bien digerido, se lo voy a explicar, porque si no se lo voy a explicar de una manera que no lo va a vivir posiblemente de la mejor forma que tiene que vivirlo. Y además hay otra cosa muy importante, y discúlpame, Richard, que, que veo que llevas a decir, pero es que las sí, sí, no, investigaciones tranquila. dicen que cuando el ambiente que tienen los niños altamente sensibles está ajustado a sus necesidades durante la infancia, estos tienen menos posibilidades de sufrir en el futuro problemas como la ansiedad y la depresión, ¿no? Esto es muy interesante. Mientras que si es al contrario, pues lamentablemente pudiera que tuvieran más riesgo. Y ahora sí te dejo, Mel. Sí, no, yo quería añadir que lo que tú hablabas de la incomprensión, ¿no? Claro, yo me acuerdo de cuando era pequeña, yo me sentía un bicho rarísimo, ¿no? No, no conectaba con los niños de mi edad porque yo estaba en otra onda totalmente. Entonces, creo que explicar el rasgo es importante y estoy de acuerdo contigo, pero lo que no queremos tampoco es generar esa incomprensión explicando el rasgo, ¿no? Diciéndoles que son diferentes, ¿no? Creo que lo que hay que explicar son las características de esta diferencia como una cosa natural, porque ser diferente no es un problema, todos somos diferentes. Pero en el momento en el que ponemos una etiqueta, parece que estamos apartados, ¿no?, del resto. Entonces creo que esto es importante, como tú decías, digerirlo como adultos para poder explicarlo desde un lugar de comprensión plena. Porque si no, es donde ahí ponemos esas etiquetas que quizá en vez de ayudarlos a entenderse, los separamos del resto de una forma que no es adecuada. Entonces, creo que es importante tener claro qué significa ser altamente sensible, ¿no? Cuáles son los problemas principales y qué herramientas podemos utilizar para ayudarles, que hoy hemos compartido dos, pero que hay muchísimas más que se pueden utilizar a nivel de creatividad y a nivel de ejercicios de que toda la familia puede participar. Um, yo no sé si ves las preguntas porque a mí me van desapareciendo, pero no sé si tienes tu Sí, acceso. sí, yo estoy viendo varias. A propósito, cuando son Vale. adolescentes, una de las cosas que menos les gusta es que les digas que ellos son distintos que los demás adolescentes. Me acabo de No, acordar con lo que claro. dijiste. Entonces, en ese momento hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Aquí Chase dice, ¿qué podemos hacer los padres si tu hijo tiene las herramientas para calmarse pero no las utiliza? Vale, buena pregunta. Mm. No sé si quieres decir tú algo, Mary, o prefieres que, no sé, lo que quieras. Sí, no, mira, yo creo que, o sea, evidentemente hay una parte que es de autorresponsabilidad. También creo que la introducción de las herramientas es importante, porque si las herramientas acaban siendo deberes de literatura de la escuela o acaban siendo deberes de, ¿no?, deberes de otra cosa, lo que pasa ahí es que hay una resistencia.
¿no? Entonces, esa resistencia quizá no es a la calma, ¿no? O a las herramientas en sí, sino que puede que sea una resistencia a esa introducción. ¿Cómo hemos hablado de esa herramienta? ¿No? Porque claro, si yo te digo, mira, vete a tu espacio de la calma, que me tienes hartita, ¿no? Claro, eso no genera un espacio positivo ni para la invitación, ni para el niño o la persona adulta, ¿no? Que tenga que ir a ese espacio de la calma. Entonces creo que la introducción de las herramientas es la intención positiva que hay allí y muchas veces no hace falta decir, vamos a hacer una herramienta para que te calmes. No, ese no, a veces no es el método más efectivo, porque eso lo que genera es que hay un problema y que esa solución tiene que entrar, ¿no? en ese puzzle. Entonces creo que como adultos tenemos un trabajo que hacer a nivel de introducir esas herramientas, pero no como si fueran deberes, sino como algo divertido, como algo, vamos a jugar al jardín, vamos a jugar a dibujar, vamos a, ¿no? Que no sea una receta médica, ¿no? De esas herramientas, ¿eh? No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista. Tal cual, ¿no? Lo que hemos dicho antes, las herramientas tienen que ser introducidas, asociadas con algo positivo, planificadas, tiene que haber un trabajo introductorio y luego de eso tiene que ser customizadas, tienen que estar tuneadas para la persona, pero no agregaría mucho más, yo creo que ya lo has dicho bastante bien. Bueno, Sandra Fornels dice, buenos días, muchas gracias por la charla. Soy una madre de una niña que creo que es altamente sensible. Son niños que les cuesta socializar y se sienten inseguros sin sus personas referentes. Bueno, sí podría pasar esto, ¿no? No es la única forma de llegar a tener problemas de socialización y sentirse inseguro de tus personas referentes, pero sí es uno de los caminos para llegar a esta situación, ¿no? Eh, Hay aquí varias cosas a ver, ¿no? Habría que ver en la historia de esta niña que sí se cumplen, digamos, los otros rasgos que son importantes de la alta sensibilidad y al mismo tiempo también investigar si ha habido algún evento que ha podido provocar en ella estas reacciones, ¿no? Entonces, esto sería lo primero. Pero si pensáramos bueno, que desde pequeña es así bueno, que además cumple con todas las otras cosas que tienen de la alta empatía, de la sensibilidad a las sutilezas, el procesamiento profundo, la mayor facilidad para saturarse, si todo eso está presente, entonces podríamos decir que los niños altamente sensibles, y ahora lo dirá Mary en primera persona, también necesitan mucho conectar profundamente con los demás. Y si están en entornos en donde ellos no se sienten identificados o no pueden llegar a conectarse o sienten que no encajan, pues entonces pueden tener problemas para socializar. Igual que, por ejemplo, cuando las relaciones se dan en entornos que son muy saturantes y como saturarse es tan desagradable, ¿verdad que sí, Mary? Entonces lo Sí, sí. evitarán, ¿no? Y claro, la figura de referencia siempre es alguien que da familiaridad. Entonces es menos información que procesar para un cerebro que procesa todo tan profundamente que a veces puede llegar a saturarse. Pero creo que también es importante lo que tenga que decir Mary al respecto de esto desde primera persona, ¿no? Desde experiencia personal. Bueno, yo creo que hay varios elementos. A veces pensamos que las personas altamente sensibles son más retraídas, ¿no? Y evidentemente hay dos tipos, ¿eh? Hay personas altamente sensibles, introvertidas y extrovertidas, y ahí hay diferencias. Pero sí que es cierto que creo que el entorno también genera un gran cambio de cómo esa persona se socializa o no. No es lo mismo relacionarte con gente nueva en un espacio conocido ¿no? que relacionarte con gente nueva en un espacio que no conoces, porque ahí es donde tienes tantas cosas que procesar y ya no solo las personas, sino también es el espacio. No es lo mismo socializarte con un grupo de 4 personas que tener 2 niños, ¿no? Tampoco es lo mismo socializarte con niños que a lo mejor tú puedes compartir algo y hay esas conversaciones profundas, ¿no? Las personas altamente sensibles, las conversaciones superficiales, pues también tenemos, pero nos gusta más, ¿no? Algo como más profundo de conexión. Entonces, dependiendo del tipo de niños, ¿no? O del tipo de conversaciones que haya, ¿no? Eso también depende. Entonces, creo que detectar como padres
cuando, ¿no? Cuando tu niño brilla, cuando está en un espacio en el que se da la situación y el contexto para que se sienta cómodo, intentar averiguar cuáles son esos elementos. Porque a lo mejor tú quieres llevarlo a una fiesta de cumpleaños, por ponerte un ejemplo, en el que en principio parece que todo va a ser maravilloso, pero a lo mejor hay 3 elementos de 4 que al niño no le encajan y eso es el infierno. Entonces, saber cuáles son las claves para tu niño para sentirse a gusto, como padre te va a ayudar a entender cuáles son los contextos que le van a enriquecer y que le van a ayudar. Y que a lo mejor no todos tienen que tener todos los elementos en los que se siente cómodo, pero conforme tú vayas entendiendo cómo poner esos elementos nuevos con elementos conocidos, el niño también va a ir aprendiendo y va a ir subiendo su volumen y su tolerancia a estos elementos nuevos. Pero claro, no lo podemos hacer de golpe y porrazo, ¿no? Que sea una sobresaturación, porque entonces el sabor de boca que te queda es negativo. Entonces, creo que a nivel de padres lo importante es esta atención fina de decir, uy, hemos hecho esto y con esto no se ha sentido cómodo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué elementos había allí? O sea, conocer profundamente cómo tu niño interacciona en estos contextos te va a ayudar a ayudarle a ir a lugares en los que se pueda sentir cómodo, aunque haya un punto de incomodidad, pero ese punto de incomodidad que sea manejable, que sea algo que no le sature la experiencia y que siendo algo negativo, ¿no? Um, y luego, por otra parte, creo que cada niño es diferente. Y entonces el tema de la atención o de hacer preguntas, estos niños, yo tenía unas respuestas increíbles cuando tenía 4 años o 5. Entonces, estos niños saben muchas cosas y no son conscientes que las saben, pero tú como adulto tienes el recurso de preguntar qué ha sucedido allí, hacer preguntas abiertas, preguntarles, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando tal? Entonces, te vas a sorprender de las preguntas. O sea, no es solo que tengas que observar, preguntar sin juzgar, preguntar desde preguntas abiertas, que son las que no son de sí o no, sino que son cómo, quién, dónde, cuándo, ¿no? Pues poder hacer estas preguntas abiertas, os vais a sorprender de las respuestas que os dan vuestros niños, que van a ser valiosas para ellos, para entender lo que les ha sucedido y para vosotros, para poder escoger bien estos contextos y ayudarles a crecer en esta tolerancia, que creo que al final no queremos poner niños en cajitas de cristal. Lo que queremos es enseñarles a gestionar estas situaciones. Entonces, entendiéndolos mejor y ellos creo que es un buen sistema para lograr ese equilibrio entre lo bueno, lo nuevo para descubrir y lo conocido que nos permite estar en parte en una zona de confort en la que se puedan sentir bien. Genial. Bueno, Sandra está comentando que bueno, que muchas gracias y que bueno, que en entornos seguros y cómodos ella interactúa mucho y se abre. Entonces, bueno, ya lo tienes, ¿no? Hay un entorno allí que es lo que está haciendo que ella reaccione así y luego hay otro entorno en donde ella se abre en realidad y brilla, como dijimos, ¿no? Y luego Juan Carlos nos comenta que si un adulto sensible afecta o puede alterar el entorno de un niño que también sea sensible, ¿no? Eh, pues al hilo un poco de lo que venía diciendo Mary, ¿no? Esa posibilidad de poder darse cuenta de cuál es el entorno más adecuado, cuál es el entorno donde se siente bien, qué es lo que satura al niño, esa misma posibilidad de notar estas cosas es una parte positiva además de la sensibilidad. Entonces, yo diría que un padre, no solo sensible, sino altamente sensible, cuando se relaciona con un hijo altamente sensible, tendrá ventajas y desventajas, digámoslo así, ¿no? Una de las ventajas podrá ser esta, que se puede empatizar muy fácilmente con él, ya ha pasado por varias experiencias que él está pasando, y entonces le podrá ayudar. Pero por otra parte también, si hay cosas que no tiene aún resueltas y que la vida, como es, le está dando la oportunidad de resolverlas poniéndoselas enfrente en el espejo de su hijo, pues entonces puede tener allí unas reacciones y unas cosas que si no las tiene trabajadas, pues puede ser más bien una desventaja. ¿Qué pasa? En el caso de los chicos sobre todo, que como claro, la pregunta viene de un chico, entonces es interesante decirlo, que a los varones
pues siempre se nos ha, ni siquiera que nos tuvo que decir directamente a nuestra familia, el entorno, la sociedad, te transmite el mensaje de que puede ser, este, de que sensibilidad puede ser igual a debilidad. Y entonces nosotros nos vamos haciendo como una especie de disfraz y de cáscara a través de los años para poder defendernos de esta idea y de las consecuencias que pueda tener esto, sobre todo de cara a otros varones y en general, ¿no? Entonces, un papá altamente sensible tiene que tener trabajado esto para poder apoyar a su varón altamente sensible. Porque, por ejemplo, por miedo a que le pase lo mismo que a él, puede intentar hacer que el niño lo reprima y luego esto va a tener consecuencias en el futuro de este niño, ¿no? Pero también tiene la parte Mm. positiva, ¿no? Sí, a mí me gustaría añadir, ¿no? Creo que muchas veces como adultos pensamos que los niños tienen los mismos problemas que hemos tenido nosotros. Y eso es un error, porque cada persona es diferente, ¿no? Entonces, que tu niño sea altamente sensible y que tú también lo seas, no significa que los mismos problemas que tenías tú de pequeña los tenga tu niño. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Que a lo mejor puedes pensar que hay algunos que sí, seguro, que el hecho de ser altamente sensible también te conecta y puedes ser más... ¿no? Más sensible a lo que le pasa, porque es algo que a ti también te sucede, es una gran ventaja. Pero como dice Leo, también lo que sucede ahí es que, claro, cuando tú no lo tienes trabajado, cuando tú no controlas esa gestión de tus emociones y de lo que sucede con tu entorno, eh, te conviertes, ¿no? En lo contrario a la ayuda en este sentido para que, porque tu niño va a ver cómo tú lo gestionas. Entonces, tú puedes hablar de 50 herramientas, pero si tu niño ve que cuando hay una situación en la que, ¿no? Podrías utilizar tú mismo el jardín interno, pero en ese momento pierdes la calma, no hay mejor ayuda que el ejemplo. Y el ejemplo no puede ser forzado, el ejemplo no puede ser una hoja con un ejercicio, el ejemplo es la vida misma, el ejemplo es lo que tú haces en el día a día. Entonces, yo para padres altamente sensibles, lo primero que recomiendo es, primero, tú tienes que tener un manejo de tu sensibilidad y una relación saludable con esa sensibilidad, porque para poder enseñar a tu niño siempre vas a tener que estar en ese espacio en el que tú eso ya lo has trabajado. Si no, estamos predicando algo que no se corresponde con lo que estamos haciendo. Ujú. Entonces, eso es importante. Y yo diría que el mismo cuento, ¿no? Hablábamos antes de aplícate el cuento, es esto, ¿no? Es que incluso para personas que no son altamente sensibles, todos tenemos emociones, todos hacemos algunas veces una gestión pésima de esas emociones, ¿no? Nos enfadamos y no sabemos por qué. Pretendemos que los demás entiendan cómo nos sentimos, como si tuvieran una bola mágica en la que pudieran ver qué es lo que nos sucede por dentro y nosotros no somos capaces de saberlo. Entonces, todas esas cosas tenemos que trabajarlas, porque solo desde ese espacio en el que entendemos el proceso de trabajarlas es donde podremos ayudar a otra persona que está aprendiendo a hacer eso. Exacto, exacto. También hay un tema ahí de la saturación, del nivel de saturación. Si tú como padre altamente sensible estás saturado y no sabes cómo gestionar esto, pues allí no vas a estar funcionando al 100%. Adiós empatía, adiós lo que sea y todo de paseo, mandas a quien sea. La empatía se va por la ventana, o sea, cuando estamos sobresaturados, y os lo digo yo que he escrito un libro de empatía, cuando yo estoy sobresaturada no me acuerdo de lo que es la empatía y eso no sucede a todos porque básicamente operamos desde una parte del cerebro mucho más primaria que no tiene en cuenta todo eso, no tiene en cuenta esa empatía porque estamos en supervivencia, ¿no? Estamos en una cueva intentando sobrevivir ahí, entonces te dan igual los demás, te da igual todo porque estás en un espacio en el que se está quemando algo por dentro. Entonces, eso es realmente importante. eh, trabajar y entenderse a uno mismo. Y desde este entendimiento personal es cuando podemos ayudar a los demás, ¿no? Y mira, recordaba ahora un mensaje que recibí el otro día de un padre altamente sensible que me decía que cuando iba en coche con el niño, ¿no? El niño se ponía muy nervioso y se ponía a llorar. Y entonces decía que ir en coche era dramático, que ya no quería ir en coche, ¿no? Que se ponía muy nervioso, ¿no? Y tal, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿es el niño que llora cuando está en el coche o es porque tú te pones nervioso que el niño llora, ¿no? O sea,
cuál es el ciclo ahí, ¿no? O sea, hay algo que tú puedes hacer conduciendo para bajar ese, ¿no? Ese nivel de tensión que quizá tu hijo nota también, porque esto lo notamos todos. Si tú entras en mi casa y yo estoy nerviosa, hay algo en el ambiente que se palpa, ¿no? Y además, cuando somos sensibles más aún, ¿no? Que tenemos esa percepción de decir, uy, no sé lo que pasa exactamente, pero algo sucede. Entonces, a veces, ¿no? Padres altamente sensibles y niños altamente sensibles se retroalimentan. Si el padre está mal, el niño está mal, ¿no? Si el niño está mal, el padre está mal. Entonces entramos en una rueda imposible en la que nos cuesta mucho salir, ¿no? Y como adultos, pues todo poder viene con una responsabilidad, ¿no? Decía Spiderman, pues yo creo que eso con la alta sensibilidad también es así. O sea, y ser adultos, pues nos da más responsabilidad porque los niños tienen menos recursos al alcance y eso significa que nosotros tenemos que tomar las riendas en este sentido y poner cartas en el asunto, ¿no? Para que si nosotros nos sentimos mejor, el niño también se sentirá mejor seguramente. Ujú. Bueno, mira, ya para ir cerrando, ¿no? Hay otra pregunta de Chels que dice que ¿cómo afecta la sensibilidad a un niño con dislexia? Y bueno, al hilo de lo que estamos hablando de la sobresaturación, esto es un fenómeno que es un fenómeno del sistema nervioso, es fisiológico, ¿no? Es que se rebasa un paso y en ese momento el cerebro entra como en un estado, digamos, de bloqueo, ¿no? O, y se queda bloqueado en qué estado, en el estado de emocional, del correr, huir o pelear, ¿no? Y se activan las partes del cerebro límbico que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, claro, el cerebro pierde eficiencia. Y si una persona ya tiene, digamos, una forma de funcionar distinta, ¿no? Está cableado de una manera distinta como son la gente con dislexia, y se enfrenta a una tarea para la cual no está diseñado su cerebro tan visual, entonces, claro, va a ser peor. Supongo entonces que ese niño o niña con dislexia, cuando esté en un ambiente seguro, donde se sienta querido, con una profesora o un profesor que se sienta querido, con el que pueda conectar profundamente, va a desempeñarse mucho mejor que cuando está en un ambiente en donde no sea todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que esto es, digamos, que bueno, que afecta en cualquier desempeño que vayan a hacer, se llame dislexia o se llame de alguna otra manera, ¿no? Bueno, pues no sé, quizás haya alguna otra pregunta o lo que sea, pero siempre podéis contactaros, ya hemos dado nuestros datos, eh, y bueno, si te parece entonces vamos cerrando ya, nos vamos despidiendo, Mary. Sí, perfecto. Pues bueno, ha sido un placer, siempre es un placer hablar contigo. Espero que haya sido una charla que os haya ayudado, que haya abierto nuevas puertas, nuevos recursos y herramientas y que bueno, que sabéis dónde encontrarnos. Me podéis encontrar en Instagram, en Meritxell García R. Estaré encantada de recoger vuestros comentarios. Creo que a los dos nos gustaría saber qué es lo que os ha gustado de la charla, qué es lo que os gustaría saber más para que podamos hablar con vosotros pues otro día de otro tema relacionado. Así que muchísimas gracias por este espacio, gracias a la Escuela Bit y un placer estar con vosotros esta mañana. Vale, bueno, igualmente, muchas gracias a Mary, muchas gracias a la Escuela Vid y a Monse. Y bueno, ya sabéis que me podéis encontrar por Leo un Psicólogo en Instagram, por Leonardo un Psicólogo en Facebook, por el correo electrónico eliuncal@gmail.com y en la Escuela Vid. También darle like al en vivo, compartirlo, porque lo bueno se comparte. Y si pensáis que esto puede ayudar a otras personas, por favor, Claro. compartirlo. Gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias, que tengáis buen fin de Hasta semana. luego, que descanséis. Adiós.